y yo quiero que leamos referente a la oración de Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. El versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. Y vamos a aprender algo de Jesús. Vamos a meditar un momento esa palabra, porque vamos a tener un tiempo para la oración en el nombre del Señor. Hermanos, nosotros creemos que las cosas buenas a favor de nosotros se hacen por la voluntad de Dios. Creemos que todo y lo que podemos recibir, podemos mirar de Dios. Nosotros creemos que lo hace Dios en su voluntad. O sea que es un tema que nosotros tenemos en el corazón, que sabemos que las cosas no suceden porque tienen que suceder o porque se dan por casualidad. Creemos nosotros que hay un Dios que ejecuta las cosas y las hace en su voluntad. Sabemos que el Dios que nosotros tenemos, hermano, es un Dios soberano, que no lo manipula nada. Ni el tiempo, ni las circunstancias, nada puede controlar ni manipular al Señor. Mucho menos nosotros como iglesia. Como iglesia que somos, tal vez por falta de conocimiento en algunos momentos, podamos tal vez como querer imponernos delante de Dios y querer como que Dios haga lo que nosotros ya no le pedimos, sino que le exigimos. Y Dios no va a obrar de esa manera. Pero puede ser que en algún momento en nuestra vida nosotros nos atrevamos, por falta de conocimiento, les dije, como de imponerle a Dios algo y de que se haga lo que nosotros queremos. Pero allá adentro también nosotros conocemos, hermanos, que para la iglesia, y que la iglesia, ¿verdad?, a Dios no debe cuestionarlo, manipularlo, exigirle que Dios haga algunas cosas. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos, hermanos, que debemos estar siempre bajo la voluntad del Señor, y que las cosas a favor del pueblo de Dios vienen por la voluntad de Dios. También nosotros sabemos que el pueblo de Dios y que los hijos de Dios deben estar sometidos, o debemos estar sometidos bajo la voluntad del Señor. Eso nosotros lo sabemos. Cristo como hijo tenía ese conocimiento. Tenía el conocimiento de que Él sabía que para que las cosas acontecieran, era Dios quien se iba a glorificar y que iban a suceder las cosas por la voluntad del Señor. Jesucristo fue un hijo sometido, hermano, a la voluntad de Dios. Él entendía que la voluntad de Dios era la que se tenía que hacer. Él entendía que los hijos de Dios debían de someterse y debían esperar en que Dios obrara en su voluntad, que debíamos estar sometidos y sumisos, esperando que Dios se glorificara, que Dios actuara en nosotros. Y en la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, hermano, ahí está ese detalle. En el contexto de una dificultad fuerte de Jesús y persecución, y del momento más difícil que se acercaba de su vida para ser crucificado, hermano, era un momento de mucha presión. Era tan fuerte aquello que Jesús también lo sintió. Jesús experimentó que la circunstancia que estaba a su alrededor no era liviana, era pesada. El ambiente, el contexto en el que se estaba dando en ese momento era hostil en contra de Jesús. Jesús sentía y sabía, hermano, que lo que se le acercaba y que lo que se estaba moviendo a su alrededor y lo que iba a acontecer, Él sabía que no era de poco voltaje. Él sabía que eso era muy fuerte. Él podía experimentar aquello. Usted puede observar que cuando llega con sus discípulos al Getsemaní, dice que en ese lugar, hermano, Él pidió a sus discípulos que oraran. En primer lugar, la situación que estaba viviendo, Él quería encomendarla en manos del Señor. Y lo que buscó fue la oración. El refugio que Él buscó fue a Dios, la oración en el Señor. Buscar que Dios le ayudara. Pidió que los discípulos también se mantuvieran orando en frente de aquella situación. Ahora, cuando usted ve que se va a postrar a tierra, hace mención de la voluntad, pidiéndole al Señor que Dios hiciera su voluntad. Él tiene una petición. ¿Y sabe cuál era la petición, hermano? Pase de mí esta copa. Miren, el versículo que leímos: si es posible, pase de mí esta copa.
pase de mí esta copa, si es posible. ¿Sabe cuál era la copa ahí? Era la muerte que iba a enfrentar. Eso a él le llama la copa, pero es una referencia a lo que iba a vivir, a lo que iba a vivir. ¿Qué iba a vivir? Iba a vivir la crucifixión, la muerte y todo aquello que implicaba ese momento difícil para su vida. Era el trago amargo. Entonces Jesús lo miró venir, Jesús lo entendía, lo sabía, y él como hombre, como hijo de Dios que se enfrentó a la situación para hacer sacrificio por nosotros, él entendió la situación y a Dios le pidió, si es posible, pase de mí. Él estaba orando a Dios. Pero observe que hay algo especial, que en su petición, él está invocando la voluntad del Padre, en lo que él necesita. Fíjese, hermano, que a veces me parece a mí que al cristiano se le vuelve difícil pedir que Dios haga su voluntad en un asunto donde nosotros queremos que se cumpla algo. O sea, nosotros posiblemente queremos alcanzar algo y es como una necesidad y al mismo tiempo hasta como emergencia para obtener algo. Entonces el deseo de nosotros es que se cumpla algo, que lo queremos, Señor, que lo queremos, que necesitamos aquello, que Él haga, que por favor nos responda, pero ya implicar la voluntad de Dios en ello, como quien dice, pero hágase lo que tú quieras y no decir lo que yo quiero. Como que hay una lucha donde queremos que lo nuestro se efectúe como nosotros consideramos que tiene que cumplirse porque lo necesitamos. Pero ya cuando nos presentamos a la otra parte, a aceptar la voluntad de Dios, es ahí donde hay un clips, hay un detallito, como que lo que quiero yo es que se haga lo que necesito porque tengo emergencia. Pero ya Dios, hágase tu voluntad en esto, es ahí donde nosotros sufrimos. Aceptar la voluntad de Dios y orar para que Dios haga su voluntad en algo es un caso especial. Yo creo que eso fue lo que un pastor, hermano, quiso decirme a mí cuando yo estaba en uno de los momentos más duros con la salud de Jesús. Un pastor de la Biblia, un maestro de Biblia. Ese llegó al hospital, recuerdo, ese hombre llegó al hospital como con un mensaje de Dios. Hermano, eran momentos duros para mí. Y mi fe era inquebrantable, aunque sí me quebrantaba de lo que estaba viviendo, pero yo quería a mi hijo. No quería que mi hijo se me fuera de mi mano. Y mi petición era al Señor, dámelo, Señor, dámelo. Y aferrado a que me lo diera. Y orando noche y día, y ayunando, y sufriendo, y orando, para que mi hijo quedara conmigo, para que no se muriera. Y esa era mi batalla. Y habíamos tenido muchas experiencias. Y se presenta un pastor de nuestra iglesia, un hombre bíblico, preparado, una persona que conoce la Escritura. Pero él me llegó a buscar así como que era un profeta. Pastor Víctor, venga, serio, sin sonrisa y sin nada. Vengo a decirle, me dice, que le entregue ese niño a Dios ya. Así, hermano. Entrégueselo ya, me dice, porque el niño está sufriendo mucho. El problema es muy serio. Pastor, me dice, el niño está sufriendo. Entrégueselo. Imagínense, a mí me llegan a decir eso. Fíjese, hermano, que no me molesté, simplemente discerní que el hombre tenía que ese tema de la voluntad de Dios, y en la forma que me lo dijo, yo sentía que estaba errando. Así como me lo presentó, teológicamente lo juzgué, dije yo, este hombre aquí tiene falla. Y le digo, amado hermano, pues quiero contarle algo. Yo le digo, tengo tiempo de estar luchando conmigo. Y tengo fe que Dios me lo puede dar. Y Dios sabe que lo necesito. Y no quiero que se muera. Y algo más, le digo, este niño es de Dios. Le pertenece a Dios. Yo se lo pedí. Yo oré por ese niño para que Dios me lo diera. Y el Señor me lo dio. Se me enfermó terriblemente y agoniza. Pero yo estoy luchando para que me quede. Así es que no es de ahorita, le digo, que yo se lo entregué a Dios. Se lo entregué a Dios desde que se lo pedí. Es de Él. Pero una cosa le voy a decir, lo que mi fe brilla enfrente de tanta batalla. Y algo más le digo, Lázaro tenía 4 días de muerto y Jesús lo levantó. Él llegó a hacerle un milagro de vida y mi hijo no está muerto. Él está vivo, todavía está vivo, y Él puede hacer un milagro sobre ese niño. Hermano, él sintió que le puse una pared, porque yo defendí mi fe. Eso es defender su fe, no aceptar palabras negativas, mensajes raros que van en contra de su fe. Porque si usted acepta algo, usted se debilita. Y Dios ve eso, hermano. Y en Dios habla de fe. Y cuando dudamos, a Dios no le gusta. El texto dice que es imposible
agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que no viene de fe para nosotros es pecado. Yo tenía confianza que, hermano, aún agonizando mi hijo, yo tenía confianza en Dios. Aunque los doctores se sobaban las manos y me decían, aquí ya no, yo, hermano, tenía fe que Dios podía hacerlo. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuánta gente se ha muerto? La gente que estuvo con vida viendo a Jesús. Y los que no querían que Jesús se muriera y lo entendieron. Cantidad de gente. Y el niño ahí lo tengo. Dios sabe cuando usted está sometido a la voluntad del Señor. Y es ahí, hermano, donde hay una batalla en nosotros. En el pueblo de Dios hay una batalla respecto a que se haga la voluntad de Dios. Porque por lo general queremos que se haga lo que nosotros queremos. A veces tenemos tantas emociones por algo. Tenemos tanto deseo por algo. Necesitamos tanto. La necesidad es tan grande que necesitamos algo. Y lo presentamos ante Dios. Pero lo que queremos es respuesta de Dios y no que Dios tome decisiones. Yo no sé si a usted le pasa eso o a usted le ha pasado, pero una de las experiencias en el pueblo cristiano, respecto a que Dios haga su voluntad, es que nosotros queremos, por lo general, que se haga lo que nosotros queremos. O sea, lo que yo deseo, lo que yo quiero, es lo que queremos que se haga. Pero hacer la voluntad de Dios, o someterse a la voluntad de Dios, hermano, es aprendido. Es aprendido. Necesitamos conocimiento, entender bien eso en la palabra de Dios. Entender cosas, por ejemplo, que Dios es soberano, que el que manda es el Señor, que el que tiene poder para hacer las cosas es Dios, que el que puede responderle a su pueblo es Dios, que las cosas se hacen por su poder, que si uno se humilla y le clama a Dios de corazón, Dios puede responder a las peticiones. Son temas grandes en las Sagradas Escrituras. Pero ahora someterse a que sea Dios obrando en la vida de uno, yo entiendo que se hace, hermano, como una batalla, como una lucha personal, como que el creyente lucha, hermano, para imponerse, para que se haga lo suyo que quiere. Y mire, Cristo hizo un énfasis tremendo. Si es posible, pasa. O sea, que no sucediera con él ese momento duro y difícil. Si es posible, pasa de mí. Pero no se haga lo que yo quiero. Es decir, Señor, yo quiero que esto no suceda conmigo. Esa es su petición. En su humanidad, en su temor, en su agonía, en su sentimiento, en su desesperación, etc. Él le dijo a Dios, esto es lo que yo quiero, pero que no se haga lo que yo quiero. Esa es la otra parte. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, Señor. Lo que Dios diga, eso nosotros queremos que se cumpla. Pero que dentro del corazón de nosotros aceptemos que Él diga no, es ahí la batalla. Existe una lucha, una batalla. Eso existe. Platica con personas o escucha a las personas. Usted ve, hermano, que mucha gente por lo general ni usa la palabra voluntad tuya, Señor, en esto. Sino en el nombre de Jesús, y pasamos por encima de todo. Señor, que esto suceda en el nombre de Jesús. Señor, que se abre el mar rojo en el nombre de Jesús. Señor, que se sane en el nombre de Jesús. Señor, que no se muera estamos cerrando todo allí. Pero que le complementemos algo más, donde exprese usted, Señor, que quiero tu voluntad en esto. Como quien dice, yo quiero esto, pero si tú quieres que esa palabra allí, o ese detallito, esa partecita allí. Bueno, por es que le digo, no todo. En el pueblo existe eso. Existe eso, hermano. Tal vez no todos lo usan, pero en el pueblo de Dios hay gente, y escucho a la gente y me hacen peticiones para que ore. Me dicen, pastor, ore por esto, ore por esto, ore por esto. Y tengo experiencias con la gente y con Dios y con las cosas que yo he visto de parte del Señor. Pero en mi observación he visto que sí hay una cuestión como donde queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y usando incluso el nombre de Dios. Hablemos algo especial aquí ahorita. Aprender a orar y saber orar. Por falta de conocimiento, falta de entendimiento de algunas cosas que nosotros hacemos cosas que no están buenas. Dice la palabra que no recibimos muchas veces porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. Sí, imagínese que alguien venga y le imponga a Dios, esto es lo que quiero y lo vas a hacer sí o sí. Y se le exige a Dios. ¿Usted cree que Dios va a actuar de esa manera? En primer lugar, no va a honrar una manipulación el Señor. No va a honrar el control. No va a honrar la imposición. La voz de mando de un pastor, de un evangelista, de un hombre, de una mujer de Dios. No. Entonces allí, hermano, donde le voy a contar. Jesús, quiero hablar un poco de Jesús con respecto al sometimiento a su voluntad. Jesús
estaba sometido a la voluntad de su Padre. Él conocía bien el tema de la voluntad. Él aprendió la voluntad de Dios, conoció la voluntad de Dios, se movió en la voluntad de Dios, habló de la voluntad del Padre. Dice en algunas palabras, en alguna ocasión Jesús dijo, no puede hacer el Hijo nada sino si el Padre no se lo revelara. El Hijo no hace nada sin que Dios se lo diga. Así es que cuando yo obro no soy yo, sino que es Dios quien obra en mí, dice él. Jesús siempre manejó eso, hablando de eso, someterse a la voluntad del Señor. No solo por peticiones, en la vida diaria, someterse a Dios, donde le dejamos las cosas al Señor, donde verdaderamente se deposita el corazón para Dios, donde lo ponemos en manos de Dios. Lo voy a llevar a un texto para que vean también que en la vida de hombres de Dios, hermano, también practicaron esto que yo estoy enseñando. Y el cristiano debe aprender, porque esto es aprendido. Es que el creyente debe ser educado, discipulado para poner en práctica la palabra de Dios. Observen lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre sometido a la voluntad de Dios. Sometido a la voluntad de Dios. Pablo usó mucho las palabras como si Dios quiere, hágase tu voluntad, que se haga la voluntad, entiendan la voluntad de Dios, entiendan la voluntad, conságrense, transfórmense para que entiendan la voluntad de Dios. Son temas que están en la Biblia de parte del apóstol Pablo. Era discípulo de Cristo. Pablo le entendió por el Espíritu a Jesús, a un Jesús sometido a la voluntad del Señor. Como que dice, yo quiero algo, pero tú lo ves de otra manera. Yo puedo creer que las cosas son así, pero tú lo estás viendo de otra manera. Entonces me someto a ti, Señor. Hágase tu voluntad. Hermano, en esa parte, cada quien enfréntese con Dios en la voluntad del Señor. Donde le diría, pongamos en práctica la palabra del Señor. Oremos por nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a lo que Dios diga. Sensible y flexible a lo que Dios diga. Para vivir una vida sometida a la voluntad de Dios es un proceso de trabajo espiritual en nuestra vida.